19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Quisiera colocar esta escritura en su contexto. La iglesia primitiva tenía unos rasgos muy particulares. En un principio comenzó con el pueblo judío. A ellos fue que el Señor Jesús primeramente les predicó. Allá en Juan y en los evangelios se revela, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a la mujer sirofenicia le dijo, no he venido sino a las ovejas de Israel. No está bien el dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. El Señor Jesús tuvo como principal misión venir a su pueblo, al pueblo judío, descendientes de Abraham. Así que en Hechos capítulo 2 se abre la puerta de la iglesia, de la salvación para los judíos. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos los judíos celebrando la fiesta, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos hablaron en lenguas, la gente se maravilló de esto, de que hablaran en su idioma, las maravillas de Dios, y Pedro predicó el Evangelio. La gente preguntó cómo ser salvos, y Pedro les dijo en el versículo 38 que debían arrepentirse, debían bautizarse para el perdón de los pecados. Y luego el versículo 41 dice que como 3,000 personas se bautizaron. Y luego el versículo 47 del Hechos 2 dice que alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nació la iglesia de Cristo, primeramente con el pueblo judío. Y luego sucesivamente se siguió predicando por parte de los apóstoles en toda Judea, ¿no? Y estaban predicando allí y allá. Mucha gente se convirtió. Esa iglesia en Jerusalén pudo, bajita la mano, tener unos 7,000 miembros para los primeros años. Mucha gente, mucha gente. Luego en Hechos capítulo 7, Esteban predica a los judíos, estos no aceptan y arremeten contra él, lo matan y luego arremeten contra la iglesia. El apóstol Pablo es usado por los judíos para perseguir a la iglesia, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 del libro de los Hechos. Y luego pues caminó a Damasco, él también es convertido. Luego Hechos capítulo 10, hay un rasgo muy importante, así como el de Hechos 2. En Hechos 2 se convierten los judíos a Cristo. Nace la iglesia primitiva con los judíos. En Hechos 8 se convierten los samaritanos, pero todavía son considerados judíos. El eunuco es considerado judío porque era un prosélito. Pero en Hechos capítulo 10 se convierte el primer no judío, ¿sí? El primer gentil era un soldado romano, un centurión romano llamado Cornelio. Y Dios abre la puerta, así como se la abrió a los judíos en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 10, se la abre a los gentiles, a nosotros, a menos de que alguno aquí tenga alguna sangre judía, ¿verdad? Yo por lo menos no la tengo, soy gentil, ¿sí? Tal vez mis ancestros, no sé, pero uh, no he sido circuncidado al 8º día, no pertenezco a la religión judía, no tengo una genealogía de que procedo de las 12 tribus de Israel. Así que creo no exagerar de que todos aquí somos gentiles. Y en Hechos capítulo 10 había un gentil con su familia. Era un hombre muy bueno, era un hombre que servía al pueblo de Israel, era muy piadoso y tuvo una visión de hacer llamar a Pedro, que estaba en Jope. Pedro estaba orando, el Señor le reveló que debía ir a visitar a este hombre. Pedro le predica el evangelio, se sorprende y el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, así como vino a los apóstoles en Hechos capítulo 2, y ellos fueron
luego de que recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados también. En Hechos capítulo 11, Pedro va a Jerusalén y da un informe a la iglesia de lo sucedido, porque los judíos se escandalizaron algunos, y él les explica, mire, yo no podía meterme entre Dios y los gentiles. Dios había mostrado lo mismo con ellos que con nosotros al principio, ¿sí? Y todo eso fue del versículo 1 al versículo 18 del capítulo 11 que estamos leyendo. Ahora bien, el versículo 19 vuelve a hablar de los que fueron dispersados por causa de la muerte de Esteban. Vuelve a retomar ese tema de Hechos capítulo 7 y capítulo 8. Los que fueron dispersados de Jerusalén hacia todas partes del mundo, dice que pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía. Dice que todavía tenían la única intención de predicar el evangelio solamente entre quienes. Dice ahí al final del versículo 19, leímos, entre los judíos, solamente entre los judíos. Ahora, quiero resaltar un punto aquí antes de continuar, y es que aunque nosotros no estamos viviendo una persecución, pues en cierto sentido nos tocó dispersarnos. Y si no, mire cómo estamos, ¿verdad? Estábamos en las reuniones, los días de semana, los domingos en nuestras congregaciones, estábamos unidos, cantando juntos y lo demás. Pero por causa de una situación y una circunstancia de la vida, nos tocó dispersarnos. Algunos en casa, con un grupo de hermanos, con sus propios familiares. Después empezaron estas reuniones virtuales. Algunos hermanos hemos regresado con el protocolo muy estricto de mitigación de riesgo a los servicios de adoración. Otros todavía continúan en su casa. Estamos esparcidos, aunque en espíritu unidos, pero estamos viviendo algo semejante a lo que vivieron los primeros cristianos. Fueron esparcidos. Eso es lo primero que leemos en el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos. Aquí sería a causa de la persecución, nosotros a causa de una pandemia, de una enfermedad. Entonces, quiero que tengamos esto muy en cuenta, hermanos, para en aras de entender el propósito de este estudio, que significa permanecer fieles al Señor. Vamos a leer el versículo 20. Hechos capítulo 11, versículo 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Qué belleza esto, hermanos. Qué maravilla. Qué maravilla esto, hermanos, porque en medio de la persecución, los hermanos no se escondieron. Y no solamente no se escondieron, sino que no fueron egoístas al quedarse solamente predicando el evangelio entre los judíos, sino que cuando tuvieron la oportunidad, le hablaron también a los gentiles, a los griegos. ¿Sí? Les hablaron también la palabra. Esa palabra también es muy importante en este versículo, porque dice, fíjense el versículo 19, al final dice, no hablando a nadie la palabra. A veces estamos nosotros así, a veces, no digo siempre, de que estamos muy cómodos en nuestras congregaciones hablando la palabra de Dios entre nosotros, nada más. Pero luego pasa algo, como lo que está sucediendo, y se aplica el versículo 20. Hablaron también. Y en este momento, no solamente oímos la palabra del Señor con miembros de nuestra propia congregación, sino miembros de congregaciones de otros países. También, esa palabra también. Veamos también, valga la redundancia, ¿no? Repitiendo esta palabra, el beneficio de situaciones como esta. Yo sé, hermanos, que hemos padecido, algunos hermanos están padeciendo no solamente directa o indirectamente los estragos de la enfermedad, pero también lo que es la escasez de trabajo, familiares que se han enfermado, algunos han fallecido, hermanos en Cristo. Esta semana aquí tuvimos en menos de 10 días un predicador y su esposa fallecieron. ¿Sí? Muy jóvenes. Él tendría 43 años, ella tendría unos 41 del COVID. ¿Sí?
fallecieron. Dura la situación. Pero también hemos tenido cosas muy buenas. Hemos podido volver a ver otros rostros. Hemos podido hablar la palabra del Señor también a otros. Yo aquí en Galena Park le hablo la palabra del Señor a un grupo, pero también ahora, por causa de la pandemia, les estoy hablando a ustedes. Y gloria a Dios por eso también, hermanos. Que las dificultades traen cosas muy buenas, que a veces nosotros no podemos, no logramos verlas, porque lamentablemente nos acostumbramos a ver lo malo de las circunstancias de la vida, pero Dios nos va mostrando que Él tiene grandes cosas en lugares donde nosotros no podemos verlas y que solamente a través de esto podemos verlas. ¿No les parece, hermanos? Amén. Ahora, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, el versículo 21, vamos a leerlo. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué belleza esto, hermanos. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar de que solamente con hablar también, de no quedarse solamente hablando entre nosotros, a mis hijos, a mi esposa, que debemos hacerlo, a mis sobrinos, a mis más cercanos, a la congregación cercana, sino que también le hablo al vecino, también le hablo al compañero de trabajo, también le hablo al que sea, ¿no? También el Señor nos puede acompañar. Y dice aquí, y gran número crea y se convierta al Señor. Hermanos, las estadísticas de los hermanos de hace unos aproximadamente 60 años atrás revelaron que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran auge de convertidos aquí en Estados Unidos por causa de la guerra. La gente estuvo más atenta. Y yo no sé ustedes, hermanos, en términos generales lo digo porque pueden haber excepciones a la regla. Pero antes de la pandemia, hermano, yo como predicador aquí en el lugar donde estoy predicando, noto a la gente muy cerrada. La gente no estaba interesada en las cosas del Señor, en oír de la palabra. Era como que las palabras mías caían en saco roto. No estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo. Que la gente no estaba interesada en términos generales en la palabra del Señor. Y rogamos y oramos al Señor, como decía el apóstol Pablo, rueguen por mí para que el Señor me abre puerta para la palabra. Y puede ser, hermanos, que nuestras oraciones fueron respondidas. Ujú. Y que esta sea una de las maneras en que el Señor va a abrir puerta para la palabra y que va a haber un buen tiempo de siembra, porque este medio masivo, hermano, está llegando a muchos lugares, queda grabado en algún lugar, llega y algunos hermanos lo graban, lo ponen en YouTube, en Facebook, lo ponen acá, y quién sabe hasta dónde puede llegar eso, según el propósito de Dios. Y mucha gente se convierte al Señor. Y lo que nos hizo llorar, lo que nos hizo murmurar, lo que nos hizo quejar, más adelante nos va a hacer glorificar a Dios y honrar a su nombre. Ahora el versículo 22 dice, Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, la iglesia en Antioquía, ese es el norte de Palestina, Antioquía de Siria. La primera iglesia gentil nació. Porque el primer convertido gentil fue Cornelio, Hechos 10. Pero la primera iglesia gentil fue en Antioquía. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, a los judíos, a los hermanos cristianos judíos, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, cuando decidimos convertirnos al Señor, cuando decidimos
hacer votos con el Señor y serle fieles. Eso también involucra que con el tiempo y vamos convirtiéndonos en personas dependientes, independientes, interdependientes, que son los procesos de la madurez. Cuando llegamos a ser interdependientes, eh, debemos tener en nuestros corazones y en nuestras convicciones el deseo de ayudar a otros que están creciendo. Muy importante esto, hermanos. En la iglesia del Señor, es verdad, como dijimos al principio, muchos han vuelto atrás, muchos han abandonado el camino del Señor. Pero también una de las causas es porque nos entusiasmamos mucho con una conversión, pero una vez esa persona se convierte, como que se le deja a su propia suerte. No, es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo nada, yo tuve que remar solo, así que todos debemos hacer lo mismo. Y no es así, hermanos. La palabra del Señor enseña que nosotros debemos enseñar los mandamientos del Señor a los convertidos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús en la Gran Comisión, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia que estaba en Jerusalén supo que la iglesia naciente de los gentiles en Antioquía nació, enviaron a alguien, ¿sí? Alguien espiritual, ahorita vamos a hablar de él, alguien apropiado para confirmar a estos hermanos. Y esto debe llamarnos la atención poderosamente a todos, hermanos, especialmente en nuestras congregaciones. Debemos estar organizados para atender a los que recién se convierten, darle los primeros rudimentos, enseñarles qué es la oración, enseñarles qué es la adoración cristiana, enseñarles la cena del Señor, la ofrenda, ¿sí? Enseñarles acerca de la organización de la iglesia, enseñarles acerca de la santidad, enseñarles acerca del cielo, del infierno, fundamentos bíblicos que van a forjar ese fundamento sólido sobre la roca para que cuando vengan las tempestades, para cuando vengan las inundaciones, para cuando vengan las olas, ¿qué dice Jesús? Cuando esa casa está sobre la roca, permanezca. Pero si no hay nada, si no hay conocimiento de la palabra, si no hay enseñanza de otra persona que lo llama y le estoy orando por ti, sé que vas a tener dificultades, porque una vez que uno se convierte, hermanos, que uno se bautiza, Satanás quiere volverlo a arrebatar. Le pasó al Señor Jesús después de su bautismo. Le pasó a Simón el Mago en Hechos capítulo 8 después de su bautismo. No nos va a pasar a nosotros, no le va a pasar al recién convertido. Claro, claro que sí. Y necesitamos explicarle cómo funcionan las cosas en la iglesia, de la fidelidad al Señor, de congregarse, de entregar su vida, de hablarle a otros de Cristo. Todas esas cosas son muy importantes y para eso se requiere dedicación, tiempo, estudio, ¿sí? Enseñar los primeros rudimentos. Las congregaciones deben tener hermanos y hermanas que tengan este talento de encargarse de los nuevos convertidos. Hay muy buenos evangelistas, muy buenas hermanas que hacen contacto, pero también necesitamos un gran número de hermanos y hermanas que puedan dar los primeros rudimentos a los que se convierten al Señor. Porque no tiene ningún sentido convertir y convertir y que se vayan por falta de fundamento, por falta de cimiento. Como vemos, Jerusalén hizo muy bien. Envió a Bernabé, dice al versículo 22, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vamos a ver quién es Bernabé en unos minutos, antes de pasar al punto céntrico de la enseñanza. La primera vez que vemos a Bernabé, y vamos a ver por qué Bernabé fue enviado. Dice Hechos capítulo 4, versículo 36, la primera vez que aparece Bernabé. Dice el versículo, vamos a leer del versículo 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Estamos hablando de la iglesia de los judíos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora el versículo 36, aparece Bernabé por primera vez en la escritura. Entonces José,
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Así que Bernabé no era el nombre verdadero, sino que era su sobrenombre, ¿sí? Los apóstoles le pusieron así y le pusieron por algo. Este hombre era conocido por algo, no por un defecto físico. Hoy en día se ponen sobrenombres por defectos físicos, ¿no? Negro, blanco, alto, flaco, eh, rubio. Dicen aquí los mexicanos, güero, güera, ¿no? A los rubios y a las rubias. No, él le pusieron Bernabé por esta razón, que traducido es hijo de consolación. Aquí vamos viendo una característica, un rasgo de un nombre, ¿sí? Que se identifica con la consolación, con el ánimo, con el fortalecimiento. Dice, levita, natural de Chipre, descendía de las tribus, de la tribu sacerdotal, de los levitas. Y dice el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre que tiene algo para ayudar a los hermanos que están en necesidad, sin ningún problema lo hizo. Y bien se ganó su sobrenombre, hijo de consolación. Un hombre espiritual, un hombre altruista, generoso, un hombre que al ver la necesidad de sus hermanos no tiene ningún problema en poder suplirla. Luego volvemos a ver a Bernabé y vamos a ver otra cualidad también de Bernabé. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, ¿me están escuchando todos, hermanos? Parece como que hubo un cambio. Amén, Sí, hermano. hermano. Sí, hermano. Estamos escuchando. Sí, Muy bien, muy bien. Pensé que los había perdido, hermano, no se me pueden ir. estamos muy atentos. Muy bien, Estamos gracias a atentos, Dios. hermano. Gracias a Dios, gracias, me alegra Estamos mucho, hermano. Ya escuchando. ya me estaba poniendo rojito, se me cayó esto aquí, no sé qué pasó. Bueno, sigamos con Bernabé, ¿les parece, hermano? Sigamos con Bernabé. Esto está muy bueno, vamos, vamos. Sí, No se hermano. me vayan para ningún lado. Dice que Saulo se convierte en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 9, perdón. Este perseguía a la iglesia. Cuando se convirtió, él quería acercarse a los hermanos, pero un momentico, ayer me estaba persiguiendo. Ayer me llevó un primo a la cárcel. Y como ahora que me está llamando hermano, ¿será que está usando eso como una estrategia para agarrarme a mi familia? Entonces dice el versículo 26, Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, el que antes era Saulo, que perseguía la iglesia, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Se pueden imaginar a Pablo después de haber perseguido a los hermanos, sacándolos de las casas, poniéndolos en la cárcel, tomando las ropas de los que apedrearon a Esteban? Bueno, blasfemando el camino del Señor. Y dice el versículo 26 que trataba ahora de juntarse con los discípulos. Naturalmente nosotros tampoco hubiéramos tenido la confianza, ¿sí? De permitir que este hombre se acercara a la iglesia. Hermano, ¿me pueden dar el horario de la reunión? Sí, no, pero ¿tienes alguien que te pueda respaldar? ¿Sabes qué? Después te la digo, hermano, ¿qué hacemos con este hombre que está preguntando el lugar de reunión y el horario? Y este hombre perseguía antes, ¿cómo le hacemos ahora? Entonces Bernabé, versículo 27, noten aquí. Entonces Bernabé, vuelve a aparecer en escena Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole a Pablo, al que era el perseguidor, que ahora se había convertido, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, hablando de Pablo en Jerusalén, y entraba y salía. Hermanos, el apóstol Pablo, probablemente después de Cristo, es el hombre más grande que hay en las escrituras en el Nuevo Testamento. Tanto que en Filipenses y en Primera de Corintios él dice, sed imitadores de mí.
así como yo soy de Cristo. Pero esto no hubiera sido posible, hermanos, sin Bernabé. Si Bernabé no hubiera servido de reconciliador, de pacificador, de embajador. Faltan muchos de estos entre nosotros, hermanos. Porque hay veces hay problemitas entre nosotros. Problemitas y problemotas, hermanos. De años a veces enraizados. Y no hay quien ayude ahí a reconciliar. Este hombre era un verdadero consolador, como leímos allá en Hechos capítulo 4. Ayudó a que el apóstol Pablo se integrara con los apóstoles y a la iglesia del Señor sin ningún impedimento. Ya cada 8 días, hermano Pablo, aquí en Galena Park, yo me imagino que a Alejandro también le ha pasado, que los hermanos le preguntan a uno los domingos, hermanos, ¿tiene planes? Y yo al principio no sabía qué significaba, porque ese lenguaje no lo tenemos en Colombia o en Argentina. ¿Tiene planes? Y yo decía, ¿a qué se refiere, hermano? Yo tengo muchos planes en la vida. No, que si tiene planes después de la reunión. Ah, no, yo voy para la casa. Ah, bueno, hermano, vamos para un restaurantico. Eso es lo que significa planes aquí. Ya saben, cuando vengan, hermanos, si le preguntan, ¿tiene planes? Es que lo están invitando a comer, lo están invitando a almorzar. Entonces me imagino a los hermanos con Pablo. Pablo, ¿tienes planes? No, hermanos, ya aquí voy para la casa a preparar el servicio de la tarde. No, venga, vamos a comer. Ya no era como antes. Gracias a Bernabé. Volvamos, hermanos, a Hechos 11. Y ya sabemos por qué enviaron a Bernabé. ¿No es así, hermanos? Amén. Ya sabemos por qué enviaron a Bernabé a Antioquía de Siria, a reunirse a ver la iglesia gentil, la que nació allá en Antioquía. Dice, versículo 23. Volvamos todos a Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y aquí viene el punto de esta noche, hermano. No nos podemos ir hoy, no podemos comer natilla sin leer esto para los colombianos, ¿no? No coma natilla y buñuelos, hermanos, hoy hasta que no lea esto. Si no, le va a hacer daño. Como dice. Fíjese, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó, es decir, animó, dice, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Muy hermoso lo que vio. Vio esa unidad, vio a los hermanos convertidos, los judíos que les hablaron a los gentiles, estaban ahí cenando juntos, estaban cantando al Señor, estaban orando, muchos estaban convirtiendo, habían diferentes talentos y responsabilidades en la congregación. El Señor estaba dando crecimiento, él estaba feliz. Un hombre como Bernabé. No tuvo que hacer mucho allí, como hizo en Hechos 4 y en Hechos 9. Pero algo se hizo. Y les animó en el Señor que esto que estaban viviendo no terminara. Les exhortó y les animó a que permaneciesen fieles al Señor. Pero aquí hay una palabra muy importante, hermanos, y no se pueden ir sin que la metamos en nuestro corazón. Uno no puede permanecer en el Señor de cualquier manera. ¿No les parece, hermanos? En la Biblia se hablan de hombres que estaban en la iglesia y mujeres y le hacían mucho daño a la iglesia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Tercera de Juan? Habla de Diótrefes. Ah, qué pereza, hermanos, permanecer en el Señor de esa manera. Este hombre quería tener el primer lugar. Este hombre decía quién entraba a las reuniones y quién no podía entrar. Este hombre obstaculizaba las enseñanzas del apóstol Juan. Este hombre era una piedra en el zapato para los cristianos de esta congregación a la cual Juan les está escribiendo.
Uno no puede permanecer de cualquier manera en la iglesia. Uno no puede permanecer dando problema a los hermanos. Uno no puede permanecer con chismes. Uno no puede permanecer murmurando. Uno no puede permanecer viviendo desordenadamente. Uno no puede permanecer un año sí y otro año no. Aquí hay un elemento muy importante y es el permanecer fiel al Señor con propósito de corazón. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Amén. ¿O se lo perdieron? Lo leímos todos, ¿verdad? Dice ahí Bernabé. No nos lo está diciendo el hermano Daniel Jaramillo. No nos lo está diciendo el hermano Alejandro Arango. Se lo está diciendo Bernabé, el hijo de consolación, el reconciliador, el pacificador. Dice, exhortó a todos que esto que estaban viviendo permanezca, pero con propósito de corazón. Nosotros todos, hermanos, tenemos que forjar en nuestros corazones un propósito. Ahora que somos cristianos, algunos ya de muchos años, pero la reflexión todavía es para hoy. Y es a que yo pueda permanecer el resto de mi vida con propósito de corazón. Que esto que estamos viviendo y lo que podamos vivir más adelante, podamos permanecer, pero porque yo me hice un propósito en mi vida, que pase lo que pase, yo voy a permanecer en el Señor. Con propósito de corazón. Y antes de terminar, quiero recordarles un hombre que inspiró en mi vida la fidelidad al Señor, pase lo que pase. Tal vez el hermano Alejandro lo recuerde. Uno de los primeros convertidos en Medellín, el hermano Jesús Marulanda. Este hermano tenía su carácter, hermanos. Era tremendo, hermanos. El hermano le gustaban las cosas así. Al pan, pan y al vino, vino. Blanco, blanco o negro, negro. Nada de tibieza, sino o frío o caliente. Pero una cosa que tenía el hermano era esto. Cuando tuvimos una serie de problemas allá, él decía, pase lo que pase, yo no me voy de aquí. Y así fue, hermanos. El último domingo que yo lo vi reunirse, había tenido problemas intestinales, el hermano estaba muy mal con su colon y con dificultades. Y ahí estaba el hermano, con esa fiebre que tenía, y ahí estaba. Lo tuvo que tirar a la cama. Lo tuvo que poner a temblar para que él no se pudiera levantar e ir a las reuniones de la iglesia. Y eso quedó grabado en mi mente, porque yo lo fui a visitar con otro hermano y lo vi en el lecho de cama. Fue fiel el hermano. Y creo que la hermana, la esposa Vita también, su hijo ahora. Qué hermoso ejemplo nos dejó ese hermano. Ese hermano se había propuesto de corazón permanecer fiel al Señor. Que cada uno de nosotros, hermanos, de hoy en adelante, si lo hicimos antes, confirmémoslo hoy. Si no lo hemos hecho, hoy establezcamos eso. Pase lo que pase, pandemia, persecución, divorcio, divisiones en la iglesia, lo que sea que pase, ni la muerte. Vamos a leer por último Romanos 8. Que nada, hermanos, nos separe del amor de Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. Romanos 8, 32. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios nos ha provisto todo para permanecer, hermanos. Nosotros necesitamos forjar el propósito, porque Él ya puso todo sobre la mesa. Ya está el banquete, ahora está el deseo de comer. Ya está todo puesto sobre la mesa de parte del Señor.
Ahora nosotros tenemos que poner ese propósito. Voy a permanecer. Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El coronavirus, hermanos. El divorcio. La enfermedad. La falta de trabajo. Una división de la iglesia. Que mis papás no siguen más al Señor, que mis hijos no siguen más al Señor. No, hermanos. Nada. Dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esas palabras Amén. no tendrán sentido si nosotros no forjamos un propósito de corazón de permanecer fieles al Señor. Gracias a Dios primeramente, hermano. Gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están aquí. Vamos a seguir entonces con las peticiones de oración. Qué bendición. Qué bendición estar juntos y escuchar no a un hombre, sino a la palabra de Dios usando sus siervos. Vamos a tener las peticiones por salud y le va a tocar, le pido el favor a nuestro hermano Daniel Ayagún, que por favor nos dirija las peticiones de oración por salud. Sí, hermano Daniel, por favor, vamos a orar. Gracias, hermano. Ante todo, muchas gracias, hermano